Hipérbola. Es la tercera cónica que estudiamos, sería la otra sección plana de un cono cuando el plano es paralelo a dos generatrices del cono. Esa curva hipérbola está constituida por dos ramas, esta rama que aparece aquí en la parte derecha y esta otra que aparece aquí en la parte izquierda. Es una cónica que tiene dos puntos en el infinito, como ahora veremos. Bien, pues cualquier punto P de la curva cumple que al restar en la distancia PF menos PF', a esa distancia, esa diferencia de distancias, adquiere un valor constante, que esa constante es igual a la medida AA'. Cualquier otro punto Q de la hipérbola, restando QF menos la medida QF', también adquiere el mismo valor constante y eso sería AA'. De modo que esa sería la definición, una de las primeras definiciones de hipérbola. Lugar geométrico de los puntos cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos llamados focos adquiere un valor constante que es la medida de este eje. Este eje AA' se llama eje real porque corta en dos puntos a la curva. Mientras que el eje de simetría BB' es el eje imaginario porque, como se puede ver, no corta en ningún punto a la curva. Bien, la medida AA', que es esta distancia, que es el que llamaremos, como digo, eje real, es igual que utilizábamos en la elipse el concepto de semieje, que era A minúscula, pues esto sería igual, AA' es igual a 2A, es decir, que la mitad de ese eje real es A. Bien, nosotros, ¿cómo podemos obtener los focos partiendo del eje real AA' y el eje imaginario? Pues muy sencillo, construimos un paralelogramo, un rectángulo, que tenga sus lados paralelos a los ejes de partida, es decir, por el punto B hacemos una paralela al eje real AA', tenemos esta línea, y por el punto B' esta otra. Y lo mismo hacemos por el punto A y por el punto A', sendas paralelas a el eje imaginario. Y entonces tendríamos aquí esta medida y esta medida. Se forma este rectángulo, hacemos las diagonales de ese rectángulo y tomamos como radio la semidiagonal, haciendo centro en este punto y con este radio dibujamos esta circunferencia. Pues esta circunferencia corta la prolongación del eje real en dos puntos F y F', que son precisamente los focos de la cónica. Estas líneas que son las diagonales de ese rectángulo son las llamadas asíntotas de la hipérbola, que son las tangentes a la curva en los puntos del infinito. Es decir, que esta rama irá aproximándose hasta a esta línea, a esta tangente, y llegará un momento en el punto del infinito en que se produciría esa tangencia. Podemos imaginar, se va a producir bastante lejos. Lo mismo ocurriría con esta rama, que sería tangente a esta parte inferior de la asíntota, y con la parte izquierda exactamente lo mismo. Cada punto de la curva tiene un simétrico en la otra rama, es decir, que nosotros podríamos coger un punto cualquiera en una de las ramas, por ejemplo, este punto, y unirlo con el centro, formar este segmento, y eso prolongarlo hasta cortar a la otra rama en un punto. Y se puede observar que todo punto tiene su simétrico respecto a este centro. Acabamos de formar lo que se llama un diámetro de la curva, que es el segmento que se produce al trazar una secante que pase por el centro. Bien, dicho esto, vamos a ver a continuación cómo obtener puntos exactos de la curva. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Primero, recordar la definición, que cualquier punto de la curva, PF menos PF', es igual a 2A, es decir, a' la distancia esta, es decir, la distancia de cualquier punto P a un foco menos la distancia de ese punto al otro foco es igual a esta medida. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces va a ser hallar los focos. Para ello lo que hacemos es hacer paralelas a los ejes aportados por los extremos. Entonces haríamos estas dos paralelas por A y por A', al eje BB', y estas otras dos por los otros extremos. Una vez que hemos hecho eso, haremos centro en este punto y con esta abertura de compás o esta abertura de arco, este arco de esta abertura, que es la mitad de la diagonal, pues trazaríamos este arco y vamos a alargar el eje real y vemos que tenemos ahí un punto y en el otro lado por simetría el otro. Y esos serían los focos F y F'. Ya tenemos los focos obtenidos. A continuación, para obtener puntos de la curva, vamos a observar lo siguiente. Vamos a prolongar el eje real y vamos a poner aquí un punto cualquiera que le hemos llamado 1'. De modo que se va a cumplir lo siguiente, que obsérvese que A1' menos A1 es precisamente A'. Repito, la distancia del punto A al punto 1'.
menos la distancia del punto A' al punto 1', esa diferencia de distancia es la medida A', que es esto que hemos puesto aquí. Igualando estas dos expresiones, claro, si los segundos miembros son iguales, y aquí hay dos elementos en una diferencia, en una resta, pues si asigno al primer elemento de una expresión el correspondiente de abajo y al otro la segunda, pues resulta que yo puedo encontrar un punto P que diste de F una medida igual a medida A', y puedo encontrar ese punto P que cumpla la condición que diste de F', la distancia A'1'. Y entonces eso nos va a permitir justificar el método de obtención de puntos de la cónica. Es decir, tomaremos una abertura de compás A', mediante una circunferencia. Y ahora haremos centro en F y con ese mismo radio la trazaremos, es decir, la desplazaremos con el centro, en vez de estar en A, lo pasaremos al centro en F. De modo que esta es la circunferencia de centro en F y radio A'. A continuación, tomaremos una circunferencia de centro A'1', o sea, de centro en A' y radio A'1'. Sería esta. Y lo mismo, en virtud de esta igualdad que hemos hecho, esta circunferencia vamos a trasladarla, en vez de tener el centro en A', lo vamos a poner en F'. Y tenemos esa segunda circunferencia. Esas dos circunferencias se cortan en dos puntos, que son precisamente los puntos P y Q, que cumplen simultáneamente que PF menos PF' adquiere el valor constante 2A o A', que es la medida del eje real. A esto lo podemos repetir ahora prolongando o no, tomando un punto cualquiera sobre este eje prolongado. Por ejemplo, ese punto 2'. Y es la misma idea. Tomaremos una abertura de compás A2' y dibujaremos esa circunferencia. Y una vez que la hemos dibujado, trasladaremos esa circunferencia, pero con el centro sobre F. Aquí la tenemos. Haremos lo mismo ahora con la distancia A2', tomándolo eso como radio de una circunferencia. Esta es de centro en A' y radio A'2'. Y esta circunferencia la trasladamos poniendo su centro ahora sobre F'. Y esas dos circunferencias se cortan ahí en dos puntos, que sean este y este, que son los puntos M y N. Estos puntos unidos, mediante una curva, van a constituir una de las ramas de la hipérbola y su simétrica respecto a este eje de simetría tendremos la segunda rama de la hipérbola. Y de esta manera hemos obtenido puntos exactos de la hipérbola. Hay una propiedad interesante que merece la pena tener en cuenta, y es que si tomamos cualquier punto de la hipérbola, por ejemplo el punto P, y lo unimos con F y lo unimos con F', si quisiéramos hacer la tangente a la curva, obsérvese que estamos trabajando sin dibujar la curva, si quisiéramos hacer la tangente a la curva en ese punto P, es simplemente la bisectriz de este ángulo. Por tanto, lo que haríamos sería hallar la bisectriz de este ángulo, y esa recta que acabo de dibujar es la tangente a la curva en el punto P. En cualquier punto que quisiera yo hallar la bisectriz, no tendría más que unir el punto, por ejemplo, en N con F y N con F'. Y ahora de ese ángulo se hace la bisectriz del ángulo formado por esos dos, y esa sería la tangente en el punto N. El tener de una curva las tangentes es interesante porque nos va a servir para el trazado. Cuando tengamos que hacer un trazado a mano, pues sabemos que no nos podemos salir de la tangente. Sabemos que este es el punto de tangencia, es decir, igual que lo es este, y de alguna manera pues el trazado nos va a ser simplificado. Vamos a definir el concepto de hipérbola conjugada de una dada. Supongamos que tenemos estos ejes, los focos, y este es el procedimiento, ya hemos dicho antes, de obtener los focos partiendo de los ejes, y que estas son las asíntotas de esta hipérbola. Bien, pues existe cada hipérbola, como esta que tenemos aquí dibujada, tiene asociada a una conjugada, que es aquella que tiene los mismos ejes que la hipérbola normal. Lo único que, si A' es el eje real de la hipérbola primera, pues BB', que es el eje imaginario de la primera, es el eje real de la otra, de la conjugada, y viceversa. Es decir, que dos hipérbolas conjugadas son aquellas que tienen a las mismas rectas por asíntotas. Tienen asíntotas comunes. Pero si A' es el eje real de esta hipérbola, pues en este caso A' será el eje imaginario de la conjugada, que es esta otra. Y eso sería las hipérbolas conjugadas. Cuando lógicamente observamos que no siempre el eje real va a ser menor que el imaginario, porque en la primera hipérbola que hemos dibujado, el eje real A' se ve claramente que es menor que el imaginario. Sin embargo, en la otra hipérbola, la conjugada,
pues se ve claramente que el eje real de la conjugada, que es BB', es mayor que el imaginario. Luego entonces, la medida del eje real imaginario no tiene por qué tener ninguna relación. Uno será mayor que otro y viceversa, y dependiendo de la hipérbola que sea, pues será de una forma o de otra. Evidentemente vemos que cuando el eje mayor es más, perdón, cuando el eje imaginario es mayor, la hipérbola se abre más. Cuando el eje imaginario, que en este caso sería la prima para esta, pues la hipérbola se cierra más, ¿eh? Entonces depende un poco de eso. Cuando los ejes real imaginarios son iguales, en vez de ser este rectángulo el que se ha formado aquí, se formará un cuadrado, lógicamente, y las asíntotas formarán 90 grados. Y a esa hipérbola se le llama equilátera, cuando el eje real es igual al eje imaginario. Y la hipérbola equilátera es idéntica, la original y la conjugada, lógicamente, puesto que en este caso las asíntotas, que son estas diagonales, pues forman 45 grados con cada uno de los ejes en los dos casos. Bien, suponemos que tenemos aquí una hipérbola con un punto P de la curva, un punto Q, ya hemos dicho que PF menos PF' es 2A y que QF menos QF' es 2A. Cualquier punto de la rama es la diferencia de esas distancias adquiere constante, el valor constante. Si en vez de ser puntos de la rama a la derecha fueran puntos de la rama de la izquierda, pues entonces sería la distancia AF' menos la distancia AF, lo que sería el valor constante. Bien, vamos a hacer la siguiente construcción. Vamos a hacer un arco de centro P radio PF', es decir, vamos a coger la medida PF' y la vamos a llevar sobre el radio FP. Es decir, vamos a hacer un arco de centro en P y abertura de compás o abertura de ese arco PF'. Y va a venir un arco que va a venir hacia acá. Vamos a hacer ese arco y vemos que sacamos aquí sobre la recta FP un punto F segunda. ¿Qué se produce? Pues vamos a ver lo siguiente. Claro, si PF' es igual a PF segunda, pues se puede decir que PF menos PF segunda es igual a FF segunda. O sea, repito, PF menos PF segunda es igual a FF segunda. Hacemos lo mismo con un punto Q cualquiera de la curva. Es decir, tomamos un arco de centro Q y radio QF' y lo llevamos hacia acá. De modo que hacemos ese arco y sacamos otro punto aquí, F segunda, y se cumple lo mismo que QF menos QF segunda adquiere un valor, digamos, que es igual a FF segunda. Bien, dicho esto, veamos lo siguiente ahora. Como tenemos que se cumple que PF' es igual a PF segunda, dado que hemos hecho este arco hacia acá, como PF' es igual a PF segunda, si en la definición general de la cónica, de los puntos de la cónica, sustituimos donde pone F', aquí en esta ecuación ponemos PF segunda, puesto que es el mismo valor, pues esta expresión va a quedar de la forma siguiente, pues que PF menos PF segunda es igual a A' igual a 2A. Ya digo que ha sido sustituir, al ser iguales estos dos segmentos, donde pone PF' ponemos PF segunda, con lo cual llegamos a esta conclusión. Y ahora, ¿esto qué implica? Pues claro, PF menos PF segunda, PF menos PF segunda es FF segunda, con lo cual llegamos a la conclusión que FF segunda es igual a 2A, siendo 2A la medida del eje real de la hipérbola. Lo mismo ocurrirá con QF, con la ecuación esta del punto Q. Claro, como QF' es igual a QF segunda, sustituyendo de la misma manera, podemos poner que QF menos QF segunda es igual a A', etc. Y llegamos a la conclusión que este F segunda dista de este F la misma medida 2A. Luego todos los puntos F segundas obtenidos por este procedimiento distan de F la medida 2A. Luego podemos decir que todos esos puntos se sitúan sobre una circunferencia de centro F y radio 2A. Y esa circunferencia, ahora vamos a ver, se le llama circunferencia focal. Y esa circunferencia focal tiene una serie de propiedades interesantes, como vamos a ver. Por ejemplo, recordemos que cuando teníamos un punto de la cónica, si uníamos con F', por ejemplo el Q, y uníamos con F, esas dos radios, si hallamos la bisectriz de ese ángulo, nosotros vamos a tener la tangente en el punto Q de la curva. O sea que esta bisectriz sería la tangente. Luego, según hemos dicho hace unos minutos, luego esta bisectriz es la tangente. Si esto es bisectriz de ese ángulo, también podemos decir que es mediatriz del segmento F', F segunda. Luego podemos entonces, igual que dijimos en la elipse, que la circunferencia focal que hemos obtenido por este procedimiento, de centro F y radio 2A, es el conjunto de puntos que son simétricos de un foco respecto a las tangentes. Es el lugar geométrico de los simétricos de un foco respecto a las tangentes. Ocurriría lo mismo con la tangente en el punto P.
nosotros podemos hacer la bisectriz de este ángulo, que esa sea la tangente en el punto P, esta que acabamos de dibujar, y observamos que la podemos prolongar ligeramente, que si unimos el f' al ser bisectriz y el f segunda, pues esa tangente en el punto P a la hipérbola es mediatriz del segmento f', f segunda. Y esto le vamos a sacar jugo. Con lo cual podemos decir que el simétrico de f' respecto a la tangente es el punto f segunda perteneciendo a la circunferencia focal. Y esto nos va a permitir pues resolver casos que del trazado de tangentes desde puntos exteriores a una hipérbola. Y una serie de propiedades más. Por ejemplo, podemos decir lo siguiente, que en realidad este punto Q podemos decir que es el centro de una circunferencia que pasa por el foco y que es tangente a la circunferencia focal precisamente en este punto. Y este punto P es el centro de una circunferencia que pasa por el foco y es tangente a la focal en este f segunda. Por eso también podemos dar una nueva definición de hipérbola que es el lugar geométrico de los centros de circunferencias que pasando por un foco son tangentes a la circunferencia focal de centro en el otro foco. La otra parte, la simétrica, será, digamos, habrá una circunferencia focal de centro en el otro foco y será la propiedad recíproca para la otra rama de la hipérbola. Luego los puntos de la hipérbola son los centros de circunferencias que pasando por el foco, en este caso el foco de la derecha, son tangentes a la circunferencia focal de centro en el foco de la izquierda y radio 2A, como hemos demostrado hace un momento. Luego esta sería una segunda definición que nos va a servir luego bastante para obtener los puntos de intersección de recta e hipérbola. Bien, veamos la figura que hemos ampliado ligeramente para que se pueda apreciar bien. O sea que tenemos un punto P de la curva, un punto Q en esta rama derecha, y tenemos ahí los ejes, etc. Este es el f segunda, que es el simétrico de f' respecto a la tangente. Esta sería el segmento, la recta PM es la tangente en P, la recta QM es la tangente en Q, y observamos que la tangente en P y la tangente en Q se cortan en un punto M. Bien, ¿qué podemos saber? Pues que si M está en esta recta, quiere decir que M pertenece a la mediatriz de f', f segunda, de este segmento. Y si M está en esta otra tangente, pertenece a la mediatriz de este otro segmento. Por tanto, M es un punto que equidista de este punto, de este y de este. Luego podemos decir que M es el centro de una circunferencia que pasa por los tres puntos. O sea, que pasa por F, por este F segunda y por este otro F segunda. Pero recordaréis que los puntos F segunda que teníamos antes son los de corte de la circunferencia focal de centro F y radio 2A. Luego entonces, cuando nosotros tenemos una hipérbola definida por sus ejes, no hace falta, insisto, tenerla dibujada, ya lo hemos dicho más de una vez, O sea que nosotros, la gracia de todo este estudio es que no dependemos del dibujo impreciso de esa curva. Entonces nosotros tenemos un punto M exterior a la curva y queremos hacer las tangentes a la hipérbola que pasen por este punto M, es decir, trazarlas desde el punto M. Entonces observamos de entrada que como el foco lo conocemos, esta circunferencia la podemos dibujar, porque es una circunferencia de centro M y radio MF', la podemos dibujar. Por otro lado, podemos dibujar la circunferencia focal de centro F y radio 2A, siendo 2A la medida del eje real de la hipérbola. Pues con centro en F y radio 2A dibujamos esa circunferencia. Y observamos que esas dos circunferencias se cortan en F segunda y en F segunda. Pues una vez que tenemos los puntos F segunda, de este segmento FF segunda hacemos la mediatriz, y esa es la tangente en el punto M, y de este otro segmento FF segunda, F', F segunda, hacemos la otra mediatriz, y esa es la tangente en el punto Q, trazada desde M. Una vez que tenemos las tangentes, que son las mediatrices que hemos dibujado, para tener los puntos P y Q de tangencia, no hay más que unir el foco F con F segunda, y la prolongación de esa línea nos corta la tangente en el punto P. Y lo mismo haríamos aquí, este radio FF segunda, lo prolongaríamos hasta el corte con la tangente y tendríamos el punto Q. Por tanto, este sería el proceso para el trazado de tangentes a una hipérbola desde un punto exterior M. Vamos a poner a continuación, vamos a eliminar los elementos pues que nos sobran de esta figura, que los hemos hecho pues un poco para que se vean el porqué de todo este proceso. Estos puntos P y Q no los tenemos, nosotros lo que queremos son obtener estas tangentes desde M, y eliminamos todos los elementos que no teníamos, que no nos son de utilidad. Entonces este F segunda lo quitamos, y esta línea la quitamos, o sea, quitamos todos los elementos que no vamos a necesitar.
Y entonces nosotros vamos a ver el proceso que haríamos si nosotros tenemos un punto M aquí, y tenemos una hipérbola definida por estos ejes. Hemos hallado los focos por el método tradicional. Estos son las asíntotas, las podemos dejar o quitarlas, en fin, como se quiera, no son necesarias para este proceso. Y entonces la idea es aplicar lo que hemos dicho hace un momento, es decir, basarnos en el hecho de que el punto F' y los dos F segundas de las dos posibles tangentes desde M se sitúan en una misma circunferencia. Por eso haremos una circunferencia de centro M y radio MF'. Y ahí sabemos que van a estar los dos F segundas. Y ahora dibujaremos la circunferencia focal. Para ello vamos a tomar como radio de una circunferencia el eje real, y esa circunferencia la vamos a trasladar al centro en F. Y ahí tendremos esa circunferencia. Esta es la focal. Pues vemos que la focal se corta en este punto y en este, que son los F segundas, y ahora simplemente pondríamos aquí las letras F segunda, pues para tener una referencia de lo que estamos haciendo y saber, digamos, en fin, no perdernos en el proceso. Y vamos a poner aquí la letra F segunda, que esta sería una de ellas. La vamos a poner aquí. Y la otra F segunda, que es esta que no habíamos borrado antes. Y ahora no tenemos más que tomar el segmento F', F segunda, este segmento, y hacer de este segmento la perpendicular desde M. Y esa perpendicular, que es la mediatriz, sería la tangente, una de las tangentes trazadas desde M. Esa tangente la alargamos hacia arriba, la alargamos todo lo que queramos, y ahora, una vez hecho eso, para tener el punto de tangencia, no tendríamos más que unir el foco F con este F segunda, alargar esta línea hasta cortar a la tangente que hemos hecho. Entonces aquí tendríamos el punto de tangencia. Y ya tenemos la tangente trazada desde M a la hipérbola. La otra posibilidad, puesto que el problema tiene dos tangentes, será unir F' con F segunda, desde M hacerle una perpendicular a la recta esta, que es la mediatriz de F segunda, de F', F segunda, y esta línea alargada sería la tangente. Si quiero el punto de tangencia, no habría más que unir este F con el F segunda, y esa línea prolongarla. Vamos a unir lo que no se ha unido bien, unir este F con el F segunda, y ahora alargar la línea que hemos hecho hasta cortar a la mediatriz en el punto de tangencia. Y esas son las tangentes, tanto esta como esta, trazadas. Esta la hemos hecho en un tono, en un trazo. Vamos a cambiar el tipo de línea con el que lo hemos hecho. Esas son las tangentes a la hipérbola trazadas desde M. Obsérvese que se han hecho sin utilizar, como digo, el trazado de la hipérbola. Mostramos ahora la figura que teníamos antes. Esta era la hipérbola, teníamos aquí el punto P y el punto Q. Esta es la tangente en P, que es la que quiero hallar desde el punto M, y esta es la tangente en Q. Entonces lo que ya se digo que hemos hecho ha sido hacer centro en M y con abertura MF', hemos dibujado esta circunferencia, en la cual se encuentran los puntos F segunda estos. Y ahora hemos hecho una circunferencia de centro F y radio 2A, que esta es la circunferencia focal. Esa circunferencia focal y esta otra se cortan en los dos puntos F segunda. La mediatriz de este segmento es esta tangente, que es la primera tangente desde M, y la mediatriz de este segmento es la segunda tangente. Ya tengo la tangente, pero necesito el punto de tangencia. Pues el punto de tangencia se encuentra en la recta, en el corte de la mediatriz que hemos trazado, con la prolongación de la recta FF segunda, que sería este P. Y aquí el punto Q de tangencia sería el corte de la tangente que hemos hecho, que es la mediatriz de este segmento F', F' segunda, con la prolongación del radio FF segunda. Y en ese corte se produce el punto Q. Esta sería la figura, bueno, pues la que teníamos al principio, sobre la que hemos razonado para deducir el procedimiento del trazado de tangentes a una hipérbola desde un punto exterior. Ya habíamos visto inicialmente el trazado de tangentes en un punto de la curva, que era la bisectriz del ángulo formado por estos dos rectas, semirrectas, y ahora hemos hecho el trazado de tangentes desde un punto exterior. Nos planteamos ahora el trazado de las tangentes a una hipérbola paralelas a una dirección. Supongamos que tenemos la hipérbola definida con sus elementos y que tenemos esta dirección, y quiero hacer la tangente paralela a esta dirección. Según hemos dicho antes, el simétrico del foco respecto a una tangente se sitúa sobre la circunferencia focal. Por tanto, nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar esa circunferencia focal, que es esta de aquí, de centro en F y radio 2A.
Una vez hecho eso, claro, si esta línea es paralela a la tangente, si yo hago el simétrico de f respecto a la tangente, esa línea para hacer ese simétrico va a ser perpendicular a la dirección, por eso, a la dirección dada. Por eso yo hago una perpendicular desde f a la dirección dada. Esa perpendicular me corta la circunferencia focal en 2 puntos, que son los que en la figura anterior llamábamos f segunda. No vamos a poner la letra para no complicar esto de líneas. Y entonces ahora tendremos aquí 2 f segundas y tenemos que este segmento, del cual vamos a hallar la mediatriz, nos va a servir para determinar la tangente. Esta línea, que es la mediatriz de este segmento, es la tangente buscada. Sabemos que el punto de tangencia se encuentra en el corte de esta tangente con la línea que va desde el foco a el f segunda este que habíamos obtenido, con lo cual uniríamos el foco con este punto f segunda, alargaríamos esa línea y donde corte a la tangente tendríamos aquí el punto de tangencia. Lo mismo haríamos ahora si quisiéramos la segunda tangente, puesto que el problema tiene 2 soluciones. Sería tomar el segmento que va desde f' hasta f segunda, este f segunda, que es el segundo de corte de la perpendicular, y repetir el proceso, hacer la mediatriz, y la mediatriz va a resultar, claro, lógicamente paralela a esta, y por tanto paralela a la dirección, y el proceso de obtención del punto de tangencia sería el mismo. No lo hacemos para no complicar la figura, puesto que consideramos que con esto es suficiente para entender el proceso. A continuación vamos a ver un concepto que hemos estudiado ya también en las cónicas anteriores, tanto en la elipse como en la parábola. Se demuestra que las perpendiculares trazadas desde los focos a cualquier tangente, a la cónica, tienen sus pies de esas perpendiculares situados sobre una circunferencia que se llama circunferencia principal, que es, en este caso, es la que coincide con su diámetro coincide con el eje real de la hipérbola. O sea, nosotros tenemos esta hipérbola de eje real e imaginarios, A y A' y B y B', y entonces la perpendicular trazada desde el foco a una tangente, supongamos que esto fuera una tangente, el pie de esa perpendicular se sitúa sobre esta circunferencia, llamada, como digo, circunferencia principal. Y lo mismo ocurriría con la perpendicular trazada desde F'. Es decir, que si yo desde F hago una perpendicular a esta tangente, el pie de esa perpendicular es un punto de esta circunferencia. Y si desde el foco hago otra perpendicular a la misma tangente, ese pie de la perpendicular también pertenece a esa circunferencia. Esta propiedad va a ser de gran interés porque nos va a permitir determinar un nuevo método para el trazado de tangentes a una hipérbola desde un punto exterior. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación, basándonos en esta propiedad. Ya digo que al hacer la perpendicular a la tangente, el pie de esa perpendicular se encuentra sobre esta circunferencia concéntrica con la hipérbola y de diámetro igual a la medida del eje real de la misma. Bien, supongamos que esta tangente es una tangente a la hipérbola trazada desde un cierto punto P. Bien, y entonces vamos a observar, en virtud de la propiedad que acabamos de ver, que claro, si este ángulo de estas dos rectas es de 90 grados y P es un punto desde el cual hemos trazado la tangente y F es el punto desde el que hemos trazado la perpendicular a la tangente, estaréis de acuerdo conmigo que este punto de corte de la perpendicular con la circunferencia principal es aquel desde el cual se ve el segmento PF bajo 90 grados. Luego yo entonces podría unir el punto, si quisiera hacer las tangentes desde el punto P a la hipérbola, podemos tomar el segmento PF como diámetro de una circunferencia, dado que esa circunferencia va a representar el arco capaz de 90 grados del segmento PF. De modo que, una vez hecho eso, pues dibujaremos esa circunferencia de este diámetro, de diámetro PF, P es el punto desde el cual quiero hacer la tangente, y veo que esa circunferencia me corta a la circunferencia principal, que era esta, en este punto y en este otro. Pues este punto unido con P es una tangente, y si uniera el otro punto con P, tendría la segunda tangente. Con lo cual, para el trazado de tangentes a una hipérbola desde un punto exterior, cuando utilizamos las propiedades de la circunferencia principal o podaria respecto a los focos, también llamada, pues lo que hacemos es, si este es el punto P, tomamos una circunferencia de diámetro PF, es decir, la tomamos aquí dibujada y nos corta en 2 puntos a la circunferencia principal. Pues esos puntos unidos con el punto P determinan las 2 tangentes. Lógicamente este proceso no nos determina el punto de tangencia. Vamos a centrarnos solo en una para no complicar la figura. Supongamos que tenemos esta. Entonces, para hallar el punto de tangencia no tenemos más remedio que aplicar las propiedades de la otra circunferencia, de la focal. Para ello lo que hacemos es hallar el simétrico del foco respecto a la tangente, que simplemente sería hacer el simétrico aquí. Tenemos este punto
que es el simétrico del foco respecto a la tangente, y ahora ya tenemos ahí el f segunda. Y ahora simplemente este f segunda, que es el que venimos llamando normalmente como simétrico de foco respecto a tangente, unido con f' mayúscula, determinamos una recta que prolongada va a cortar a la tangente, precisamente, en el punto de tangencia buscado. Esto lo prolongaríamos y resulta que aquí tendríamos el punto de tangencia. Con lo cual esta sería la tangente desde P, y el punto de tangencia sería este. Entonces tendríamos ahí que necesitamos esta segunda parte, aplicar lo que ya habíamos estudiado, para determinar aquí lo que es el punto de tangencia. O sea que el método este de la circunferencia principal solo nos sirve para obtener las tangentes. Si queremos puntos de tangencia, o bien hacemos lo que hemos estudiado hace un momento con la circunferencia focal, o bien, una vez hecha la tangente, hacemos el simétrico del foco respecto a dicha tangente, y este punto lo unimos con f' y prolongando tendremos ahí ese punto que sería, como digo, el punto de tangencia de la tangente trazada desde P. Haríamos lo mismo con esta otra, no lo hacemos ya para no complicar, puesto que el problema tiene dos posibles tangentes. Si quisiéramos aplicar ahora la circunferencia principal para el trazado de tangentes paralelas a una dirección, lo que haríamos sería, como la tangente va a ser paralela a esta, pues al hacerla perpendicular desde el foco a la dirección en cuestión, nos va a determinar los puntos de corte de las tangentes con la circunferencia principal. Tendremos este punto y no habrá más que por esos puntos hacer paralelas a la dirección obtenida o dada, como por el enunciado, y ahí tendríamos las dos tangentes paralelas a esa dirección. Si queremos el punto de tangencia, por ejemplo, de una de ellas, se haría lo mismo con la otra, pues haríamos el simétrico del foco respecto a esta tangente, haríamos esta circunferencia y tendríamos aquí ese simétrico. Y ahora ese punto, que es el simétrico, lo unimos con el otro foco mediante una recta, y el corte de esa recta, que ahora dibujaremos con la prolongación de la tangente, nos determina el punto de tangencia de esa tangente con la hipérbola. Y este sería el punto de tangencia y la tangente paralela a esa dirección. Lo mismo haríamos hallando el simétrico del foco respecto a esta. Se nos va a salir del dibujo y no tiene sentido ahora, pero vamos, el proceso sería el mismo. A continuación vamos a estudiar el tema de intersección de recta e hipérbola. Supongamos que tenemos una hipérbola con esta rama y esta otra rama, y ahora vamos a hacer la circunferencia focal de la parte derecha. Está de centro f' y radio 2a. Supongamos que este punto es un punto de la hipérbola. Se recuerda que por definición, pues una de las definiciones que dimos hace unos minutos de una hipérbola es el centro de las circunferencias que pasando por un foco son tangentes a la circunferencia focal. O sea que este punto, que podemos materializarlo aquí, sería el centro de una circunferencia que, siendo tangente a la circunferencia focal de centro del otro foco, pasa por el foco f'. Igual ocurriría si tomáramos aquí otro punto de la parte de arriba, que sería también igualmente el centro de una circunferencia que, pasando por el foco, resulta tangente aquí a la circunferencia focal. Esta definición nos va a dar bastante juego a la hora de resolver el caso de intersección de recta e hipérbola, porque si nosotros tenemos una recta, pues lo que tenemos y queremos hallar los puntos de intersección con la hipérbola, sin haberla dibujado como siempre, evidentemente, pues lo que tenemos que encontrar son los dos puntos de esa recta que, siendo tangentes a la circunferencia focal, pasen por el foco. Y ese es el estudio que vamos a hacer a continuación. Bien, tenemos aquí la circunferencia focal y la recta. Lo primero que hacemos, igual que se hizo en otras cónicas, es que si una circunferencia tiene su centro en esta recta y pasa por el foco, pasa por su simétrico respecto a la recta, es decir, que pasará por este punto y por su simétrico, que es este. A continuación vamos a tomar una circunferencia auxiliar de un cierto radio genérico cualquiera, porque en definitiva el problema se va a reducir a hallar una circunferencia que pase por estos dos puntos y que sea tangente a la focal, es decir, que va a ser un caso de apolonio de punto circunferencia. Para ello tomamos un punto cualquiera de la recta dada como centro de una circunferencia auxiliar. Pues por ejemplo vamos a tomar este centro, este punto de aquí, como centro de esa circunferencia auxiliar, que ya digo que pasa por los dos focos, y generalmente procuramos que corte a la circunferencia focal, porque de esa manera el eje radical, en este caso obsérvese que lo hemos cogido de un tamaño pequeño, bueno, pues la vamos a ampliar esa circunferencia concéntrica con ella, la vamos a ampliar aquí pues para que corte a la circunferencia focal. Por ejemplo, esta que hacemos aquí. Esta es una circunferencia auxiliar, pero evidentemente no pasa por estos dos focos, con lo cual no nos vale el proceso. Tenemos que coger otro punto, que lo podemos coger incluso en la parte inferior.
Aquí tenemos esa circunferencia que corta, que pasa por el foco y su simétrico y que corta la focal en estos dos puntos. Hallamos a continuación el eje radical de estas dos circunferencias uniendo los puntos de corte como estos que tenemos aquí. Y una vez que tenemos hecho eso, pues lo que vamos a hacer va a ser buscar el corte de este eje radical con el corte de la recta FF'. Para ello prolongaríamos estas dos líneas y uniríamos ahora el foco con el otro punto. De modo que prolongamos entonces esta línea, y se nos corta en este punto, que sería este que vamos a marcar aquí. Bien, este de aquí sería el punto de corte de los dos ejes radicales, es decir, que este punto sería el centro radical de las tres circunferencias, es decir, la circunferencia focal, la auxiliar que hemos tomado y las que vamos buscando. Una vez que tenemos ese punto, pues haremos tangente desde él a la circunferencia focal. Para ello, pues tomaremos, desde aquí haremos la tangente y vamos a dibujarla bien para que vamos a trazarla. Sería desde este punto, habría que trazar tangente a la circunferencia focal. Con lo cual, pues vamos a tener aquí el punto de tangencia y haríamos la otra tangente por la parte inferior. Una vez que tenemos eso, tenemos ya los dos puntos de tangencia. Pues si ese es el punto de tangencia, no hay más que unir el foco con ese punto de tangencia mediante una recta, y esa recta prolongada nos corta la mediatriz inicial en este punto. Y ese será el centro de una de las soluciones. Lo mismo haríamos al dibujar la recta aquí, este con el otro punto de tangencia. Prolongaríamos esta línea hasta cortar a la recta dada, y aquí en la parte inferior tendríamos el otro punto de intersección. Sería este de aquí que tenemos aquí en la parte inferior. De modo que, una vez que tenemos eso, ya tenemos los dos centros de las circunferencias, tanto este como este, serían los centros de las circunferencias que, pasando por el foco y por su simétrico, son tangentes a la focal precisamente en este punto de tangencia y en este otro punto de tangencia. No las dibujamos para no complicar la figura. O sea que la idea en principio es que, dado que la hipérbola la definimos como lugar geométrico de los centros de las circunferencias que, pasando por un foco, son tangentes a la circunferencia focal, pues, y el centro de esas circunferencias se encuentra en esta recta, puesto que lo que queremos es la intersección de la recta con la hipérbola, lo que hacemos es hallar el simétrico del foco respecto a la recta. Y ahora hacer una circunferencia que, pasando por esos dos puntos, sea tangente a la focal, que es un caso de Apolonio, punto, punto, circunferencia. Para ello, tomamos una circunferencia auxiliar que corte a la focal y que pase por esos dos puntos. Hemos tomado el centro por aquí donde hemos querido. Hallamos el eje radical de la auxiliar y la focal, es decir, sería unir el punto este con este, esos dos puntos. Bien, una vez que los hemos unido, pues ese sería el eje radical de esas dos. Y la recta esta, la que pasa por F y por su simétrico, sería el eje radical de la auxiliar y la que busco. Por tanto, este punto sería el centro radical. Aquí podemos recortar, si queremos, esta línea. Este sería el centro radical. Bien, entonces, una vez que tenemos aquí el centro radical, desde él hacemos tangente a la focal, que este es un punto de tangencia, y la otra tangente a la focal, que este es el otro. Con lo cual, esos son los puntos de tangencia de las dos circunferencias que, pasando por los focos, son tangentes a la focal. Y por tanto, sería el problema hallar el centro de la circunferencia que pasa por este punto, por este y por este, o bien la circunferencia que pasa por este punto, por este y por este. Y los centros de esas circunferencias son los puntos de intersección de la recta y la hipérbola. No hemos dibujado las curvas porque no hace falta, lo que queremos son los puntos de intersección. Como por otro lado la circunferencia que busco es tangente a la focal en este punto, uniéndolo este centro con el punto de tangencia, en esa recta tengo el centro de la que busco. Por tanto, el corte de esta recta, no hace falta hallar las mediatrices para hallar la circunferencia. El corte de esta recta con la recta dada, que era esta, nos determina aquí uno de los puntos de intersección. Y en la parte inferior, pues ocurre lo mismo, uniendo el foco con el otro punto de tangencia, prolongando, nos dará en la parte inferior aquí el otro punto, que sería el otro punto de intersección de la recta y la hipérbola.